Bueno, y justamente vamos a seguir hablando de los resultados que entregó en el día de ayer la encuesta CEP. Estamos junto al analista político de la Universidad Mayor, Juan Cristóbal Portales. Muchas gracias por acompaños. Gracias a ti, Viviana. Revisamos ahí un informe con algunos de los aspectos que abordó esta encuesta, pero lo primero que me gustaría es conocer tu opinión a grandes rasgos. ¿Qué lectura haces tú de los resultados entregados en el día de ayer? ¿Qué cosas te llamaron la atención de esta encuesta? Bueno, primero, en comparación a las otras encuestas que han salido, la encuesta de IMARC, hay una independiente que la presidenta Bachelet sigue manteniendo un porcentaje de adhesión importante, en torno al 50%, pero hay una baja considerable en ese mismo porcentaje de aprobación y sobre todo en el porcentaje de desaprobación. Ahora, eso tiene relación directa con, yo creo, una falta de liderazgo y una capacidad para generar consenso y gestionar tres temas que hoy día son claves para la ciudadanía. Estamos hablando de reforma tributaria, estamos hablando de reforma educativa y estamos hablando de salud. E incluso hoy día salud, por lo que pudimos ver en la encuesta CEP, pasa a ser el top de las prioridades de las personas. Ahí podríamos detenernos en ese punto, porque cuando se les pregunta respecto a dónde debiesen ir los fondos recaudados por la reforma tributaria, el primer tema es la salud, sobre un 50 y tanto % versus la educación. ¿Qué pasa ahí? ¿Puede haber una lectura errónea respecto a uno de los grandes temas sociales que obviamente genera una mayor transversalidad, porque finalmente la salud nos compete a todos? En cambio... Bueno, la verdad es que si uno mira los últimos 15 años, todas las encuestas CEP o las encuestas de IMARC, siempre los tres principales temas que han estado en debate y en la agenda de las personas como prioridades son salud, educación, delincuencia. Exacto, por lo tanto, y siempre se van alternando, dependiendo también un poco de distintos fenómenos o hechos puntuales que se vayan produciendo. Yo creo que afectado en el tema de la educación toda esta polémica y este enredo que se ha producido a nivel discursivo, incluso en términos de los contenidos. Yo creo que las personas todavía no tienen muy claro hoy día hacia dónde va la reforma, más allá, ¿no es cierto?, de ciertas proyectos que ya están en el Congreso relacionados con el fin al lucro, con el fin de la subvención estatal, etcétera, pero cuando se habla de calidad no tienen muy claro hacia dónde va el proyecto del gobierno. Ahora, y por otro lado, en términos de salud, también el gobierno en los primeros años, en los primeros meses se vio envuelto en una serie de polémicas a partir de la construcción de los hospitales, y todavía seguimos viendo una serie de carencias en atención primaria y en atención secundaria que no han sido resueltas. Entonces, la presidenta Bachelet planteó esto como una de las prioridades de su gobierno, pero realmente las personas siguen viviendo las mismas carencias históricas, digamos, en términos de salud. Y para muchos es uno de los grandes temas, pero tal vez al no convocar movilizaciones o manifestaciones, al no estar en la calle, con la excepción de lo que sucedió con esta denominada Marcha de los Enfermos, que fue encabezada por Ricardo Soto, pero la sensación al parecer es que es el gran tema. ¿Qué pasa ahí cuando finalmente los focos están concentrados más bien en el tema educacional, en el tema de la desigualdad? Claro, en un aspecto tal vez más que les compete al gobierno y al legislativo, la reforma política, los cambios a la Constitución, etcétera, pero cuando al parecer el tema de la salud se ha ido dejando un poco de lado, o no ha tenido la tribuna tan pública como lo hemos visto en estos otros ítems. ¿Qué pasa ahí? ¿Se corre algún riesgo de que internamente, subterráneamente comience a crecer este gran tema, estas grandes falencias que tiene el sistema de salud en nuestro país? Evidentemente, y ese es un llamado de atención que tiene que tomar el gobierno, y lo tiene que hacer ahora, e incorporar de cierta forma dentro de la discusión de la reforma tributaria y dentro de los fondos que son parte de la reforma tributaria, considerar claramente el ítem salud. Porque de otra forma este puede ser como la gran piedra de tope que puede llegar a tener el gobierno de Bachelet. Hay otra cosa importante también que aparece en las encuestas, y es que se ratifica una tendencia. Si uno define al electorado chileno en un eje izquierda-derecha, el electorado chileno se sigue definiendo de forma bastante moderada. De centro. Esto no quiere decir que sea de centro tipo fra-fra, ¿no es cierto? O que se con sectores como la democracia cristiana. Claro, lo que se pone de manifiesto ahí es que las personas quieren cambios, pero con gobernabilidad, quieren reformas, pero estables en el tiempo. Un poco la línea de lo que ha planteado el mismo Lagos Weber, de lo que está planteando Velasco, o incluso lo que ha llegado a plantear Marco Enrique Ominami, que hoy día
son estos personajes que tienen esta visión y que son los mejores posicionados en esta encuesta. Exacto, y también podríamos hacer un link con respecto a lo que sucede con la figura de Ernesto Velasco, que aparece, perdón, de Andrés Velasco, que aparece en segundo lugar. Pero antes de eso me gustaría tenerme en el tema de educación, y sobre todo me gustaría que tú me entregaras tu opinión respecto a que algunos consideran que la forma en que fueron presentadas las preguntas respecto al ítem de educación, como por ejemplo, usted considera que es válido el copago asociado a calidad, son un poco tendenciosos o sesgados. ¿Tú crees que esta encuesta tuvo un cierto sesgo en materia educativa? Sí, pueden inducir a obtener ciertas respuestas. Ese es el riesgo que siempre se da en cualquier tipo de medición o de encuesta. Ahora, ¿y por qué estaría esa intencionalidad o no? ¿Por parte de los intereses del CEP, dice alguno? Por supuesto, porque aquí hay un interés editorial, así como este medio tiene un interés editorial, como el CEP, como centro de estudio, obedece a ciertos lineamientos, y hay otros centros de estudio también, think tanks, que tienen su propia línea, ¿no es cierto? Bueno, ellos, a través de estas encuestas también, de cierta forma, tratan de plasmar un poco esa línea. Pero el respeto de un centro no pasa justamente por la seriedad que puedan tener detrás de un estudio. Y la CEP también se juega, ¿no es cierto? Tiene una credibilidad ganada en el tiempo, y por eso es peligroso que pasen este tipo de cosas, y por eso hay que poner mucha atención a la forma como se hacen estas preguntas, para precisamente no perder ese capital ganado en el tiempo. Yo creo que ese es un. Ahora, si nosotros analizamos esto habría que darle una cierta relevancia, pero si nosotros analizamos las otras encuestas que han salido, las AIMARC, por ejemplo, hablan del mismo problema en términos de gestión de educación, y relevan los mismos problemas en términos de que a las personas no les importa tanto el tema del lucro, no les importa tanto el tema si es educación pública o si es educación privada subvencionada. Realmente el eje de discusión para las personas está puesto en la calidad. Y hoy día, en la discusión pública que ha planteado el gobierno, incluso en los lineamientos de la reforma, no hay nada sobre calidad, o hay muy poco sobre calidad. Entonces, uno, para estructurar un proyecto de este calado, primero tiene que plantear, bueno, ¿qué entiendo yo por calidad? ¿Bajo qué parámetros se mide la calidad? Y después yo pongo los instrumentos. El gobierno lo ha hecho al revés, y las personas también están un poco perdidas por eso. Juan Cristóbal, respecto al tema de la educación, muchos estaban en la discusión de la forma en que se han explicado estas reformas, que han sido confusos. También algunos ahí dicen que no ha sido muy pertinente las presentaciones, o más bien la forma que ha explicado la reforma, por ejemplo, el ministro de Educación. Pero al parecer estas encuestas nos llevan a una reflexión un poquito más profunda, que tiene que ver que los ejes, los énfasis y estos llamados corazones no son tan compartidos por la ciudadanía. ¿Podemos hacer esa lectura? Exactamente, y en la línea de lo que estamos conversando. Es decir, cuando se plantea ¿cuáles son los principales ítems para usted en términos de educación? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones cuando se habla de educación? Fundamentalmente calidad. Y después que hay un orden, ¿no es cierto?, una seriedad y una cierta disciplina hacia los alumnos dentro del aula de clase. Esas son como las dos principales prioridades, pero sobre todo calidad. Y hoy día calidad se ha postergado. ¿Por qué? Porque el ítem calidad implica empezar a tallar con una serie de factores y actores que no son muy cómodos para ningún político, para ningún gobierno. Empezando por los profesores, empezando por el estatuto docente. Entonces, y eso yo creo que es algo que el gobierno no lo quiere hacer ahora y lo quiere dejar para más adelante. Entonces, partió un poco por esta discusión un poco más ideológica, más facilista, si se quiere, es decir, de acceso, financiamiento, lucro y subvención, que eran temas en apariencia fácil y donde se tenía una cierta convergencia dentro de la coalición, pero vimos que tampoco era tan así, porque esta nueva mayoría es bastante diversa. No solamente porque hay un componente de C que es más moderado, ¿no es cierto?, y que puede tener propuestas distintas a los que puede tener un Quintana, a los que puede tener el gobierno, sino porque también hay un Lagos Weber y hay otros actores que tienen posiciones bastante más moderadas o bastante... Y hablando de eso, otro de los temas, de los grandes debates, tiene relación con las políticas de consenso, los acuerdos, si son válidos o no, y aquí también hay un alto respaldo. Pero para muchos también esta encuesta y esa pregunta en particular tiene una condicionante al decir, ¿es válido imponer las mayorías o usted cree que se debe avanzar en los acuerdos? La palabra imponer ya podríamos decir que también hay un efecto particular en la forma en que uno responde ante esa pregunta. Por supuesto. Bueno, va en la línea, yo creo que de varias de las preguntas que están planteadas ahí en la encuesta. O sea, evidentemente
hay una editorialización, ¿no es cierto?, de la encuesta, hay una línea detrás de esto. Yo creo que hay ciertas preguntas que tratan de obtener ciertos resultados, ciertas respuestas, pero en el global, yo creo que si nosotros analizamos esta encuesta, analizamos las encuestas AIMAR que ya tenemos a disposición, vamos a ver que hay una tendencia general, y que es que hay una ciudadanía que quiere que se discutan los temas en profundidad, no quiere una hiperideologización de esto, una simplificación de los temas. Las personas quieren, si se discute una reforma educativa, que se discuta el ítem calidad, pero quiere además que se llegue a consenso. ¿Por qué? Porque es la única forma de darle garantía en el tiempo, darle estabilidad en el tiempo. ¿Yo también se puede vincular con lo que hablábamos, con que la mayoría se identifica con el centro político? Exacto. O sea, hay una mayoría, y esto en términos electorales uno también lo puede ver. Las elecciones pasadas, ¿no es cierto?, con esa proliferación que teníamos de candidatos, ¿no es cierto?, por la izquierda, pero vimos que prácticamente todos ellos no sumaban ni 2 puntos. Y eso es porque las personas, al final del día, confían en ciertos liderazgos, independientes que sean parte de este duopolio político, si uno quiere llamarlo de esa forma, pero confían en ciertos liderazgos que ofrezcan garantías de gobernabilidad y estabilidad. Juan Cristóbal, para pegarnos un salto a otro tema, ¿qué pasa con las figuras presidenciables? Hay bastante atención de la prensa, por cierto, de los analistas, de los partidos, están todos los intereses puestos ahí con miras a lo que pueda suceder en el 2017. ¿Hay algo interesante y llamativo que te llamó la atención de esta encuesta? A ver, si uno mira por el lado de la oposición, lo que vamos a ver también en esta tónica de lo que estábamos conversando, los liderazgos que resaltan mayormente son esos liderazgos de carácter más bien progresista. ¿Sería el caso de Manuel José Sandón? Ligados a un mundo RN, algunos más progresistas, algunos, pero que han manifestado una voluntad de diálogo. De mayor o menor medida, pero han manifestado una voluntad de diálogo y no se han instalado como opositores radicalizados, ¿no es cierto?, de todas las reformas y todos los temas que hoy día se están discutiendo a nivel país. En ese caso, la UDI podría perder como partido en su postura, o por lo menos eso es la lectura que uno podría hacer de este. O sea, de hecho, las únicas 2 personas que aparecen evaluadas ahí, y aparecen bien mal evaluadas, que son Kast y Ernesto Silva, el presidente de la UDI. Pero en un muy segundo plano. Entonces yo creo que eso también lleva a cuestionarse un poco cuál es el rol que ellos tienen que cumplir para no quedarse desfasado también en términos políticos, en términos de la discusión relevante que hoy día se está llevando a nivel país. Y en términos de la nueva mayoría, un poco lo que ya te estaba señalando, yo creo que las candidaturas hoy día que emergen con mayor fuerza son estas candidaturas que están convergiendo hacia el centro político. Es decir, la candidatura de Velasco, Lagos Weber, que ha puesto paños fríos en la discusión que se ha dado en la reforma tributaria, claro. E incluso Marco Enríquez Uminami, que si ustedes se fijan hoy día, está teniendo un acercamiento más hacia el centro. Conversando con la nueva mayoría. Ha validado las reformas que ha impulsado la presidenta Bachelet, planteando algunos peros, por supuesto, desde su propia visión, pero se ha ido acercando hacia esa dinámica de centro. Juan Cristóbal, para finalizar, luego de esta encuesta, muchos salen a decir de que se sientan tranquilos o triunfantes con los resultados. El gobierno, la oposición, a tu parecer, ¿qué nos puede dejar, o tal vez una luz amarilla de atención al respecto ciertos temas? Creo que, primero el gobierno tiene que poner atención a esto, porque ya es una tendencia, aunque sean pocos puntos porcentuales, pero son estadísticamente significativos. Viene bajando y viene subiendo el nivel de desaprobación. ¿Y la diferencia entre lo que genera la presidenta Bachelet y el gobierno y los partidos los partidos de su coalición y su reforma, también eso es un tema? Sí, lo que pasa es que eso sí se va a seguir produciendo, porque hoy día estamos en una dinámica de personalización política. Es decir, si tú miras la adhesión que tienen las grandes instituciones políticas de este país, los tribunales de justicia, el Congreso, los partidos políticos, están a la baja, claramente. Sí. Entonces, las personas ya no confían en estas instituciones, confían en las personas. Perfecto. Y depositan su confianza en ciertos atributos específicos de esas personas. Ahora, el tema es que hoy día las personas están confiando en un liderazgo como el de Bachelet, que se la juegue por impulsar esta reforma, y no que se esconda, jugando un poco la estrategia del silencio que jugó durante su campaña presidencial, porque jugaba ganador, pero hoy día Bachelet tiene que pasar a la ofensiva. Este es el último periodo que ella tiene como presidenta, no va a tener una segunda oportunidad, y tiene que pasar a la ofensiva y jugársela por sacar las reformas que ella quiere. Podría tener más costos, dices tú. Pero no importa, son costos que ella tiene que estar dispuesta a jugar.
Exacto. Bueno, te queremos agradecer la posibilidad de analizar esta encuesta CEP. Sin duda los resultados van a seguir generando reacciones. Muchas gracias por acompañarnos acá. Nos vamos al corte y volvemos.